16. Vamos a leer el verso 5 al verso 10. Gloria a Dios. Y luego el 21 y el 22. Quiero, gloria al Señor, enviar saludos en esta mañana a esa bella audiencia que siempre está pendiente de este mensaje. Los amigos, hay hermanos en Cristo también que están pendientes de la predicación de la iglesia Senda de Justicia. Amén. Gloria a Dios. Nos acompaña una familia en esta mañana, la familia de mi hermano Rosalí. Gloria al Señor. Majano Alvarenga, un primo hermano mío en carne, hermanos, y hermano en Jesucristo. Por lo tal, quiero enviar saludos a la congregación donde él se congrega allá en San Carlos Morazán, El Salvador, la iglesia Asambleas de Dios. Dios les bendiga grandemente. También a todos ustedes, las visitas que tenemos, son bienvenidos a este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vayamos a la palabra de Dios, es el tercer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Quiero, hermano, pedirle en el nombre del Señor que por favor chequee su celular. Estamos en la casa de Dios y Dios se merece respeto y honra. Amén. Así es que apague ese celular, hermanos, porque Dios nos va a hablar esta mañana. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios, Levíticos capítulo 16, verso 5 en adelante, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Amén a la palabra del Señor. Oramos. Señor, en esta hora te pido, Señor, que uses mi vida como un vaso, como un instrumento en tus manos. Esta palabra, Señor, haya cabida en los corazones. Prepara el terreno, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra. Solamente te pido, Señor, que uses mi vida, que me des la autoridad, que me des el denuedo, que me des, Señor, la potestad, que me des la unción de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, sea predicada. Pero toda la honra y la gloria sean para ti.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya toda la iglesia ha estudiado lo que es el tabernáculo bíblico. Se han expuesto mínimo 12 lecciones bíblicas acerca del tabernáculo. Por lo tanto, nos hemos llenado de conocimiento. Y ahora quiero que usted me preste su atención. Porque yo, hermano, he hecho un estudio exhaustivo de esta palabra. Y es necesario que usted me ponga atención esta mañana. Porque la palabra de Dios nos quiere enseñar algo importante en esta hora. Quiero meditar bajo el tema: los dos machos cabríos. Uno para Azazel y otro para la expiación. El día de la expiación es el día más importante y solemne en el calendario judío. Es el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, lugar más sagrado del tabernáculo. El tabernáculo era el santuario de Dios, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo en el desierto. El único día que el sumo sacerdote podía reconciliar a Israel con Dios y simbólicamente traerlos a la presencia de Dios. Todo Israel en ese día era perdonado de sus pecados. Todos los pecados del año anterior eran limpiados. Por lo tanto, después de este acto solemne, al pueblo se le permitía prepararse para las siguientes fiestas judías. Tal eran los tabernáculos, lo que era la Pascua, lo que era el Pentecostés, por decir algunas fiestas. Y estas fiestas le seguía ritual más complejo y hermoso que existía en ese entonces, lo que era el perdón de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Después de este ritual, todos los israelitas podían volver y podían entrar en la presencia de Dios a través del sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo. Si bien, hermanos, en el verso 4 que está aquí en la palabra del Señor, narra algo muy importante que puede despertar nuestra atención. Y la palabra ahí nos dice que el sumo sacerdote vestía una túnica blanca. Ustedes saben, lo blanco significa pureza, santidad. Y este sacerdote era vestido todo su cuerpo con vestiduras blancas. Las prendas que él usaba y los ornamentos que él usaba en el ritual para los sacrificios. Pero primeramente él tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados, por sí mismo. Tenía que hacer un sacrificio para que Dios perdonara, Dios limpiara sus propios pecados y los de su casa. En este caso era Aarón y sus descendientes. Tenían que hacer toda esta, hermano, este ritual. Porque si él entraba en pecado a la presencia de Dios, moría eminentemente. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Santo
santo, santo. Y no puede ver el pecado frente de él. Si el hombre de Dios andaba en pecado, la presencia, la santidad de Dios lo fulminaba inmediatamente. Por lo tanto, él tenía que purificarse. Y hacían una liturgia, un ritual de varios días de purificación. Y por lo visto, este hombre lo hacía bien al pie de la letra. Porque la Biblia no habla de que algún sumo sacerdote murió. Lo hacía cuidadosamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún otro día, ningún otro ritual era más importante que este en el cual los hombres eran perdonados de sus pecados. Pero ¿sabe algo? Que si bien pudiera entenderse como una figura, estas vestiduras blancas, ¿se acuerdan en el libro de Efesios donde habla la palabra de Dios? Que él, Jesús, tomó forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Jesús, un hombre santo, un hombre sin pecado, un hombre puro, digno de portar esas vestiduras blancas. Y aquí vemos en esta mañana el significado completo y el propósito de la expiación. Fue hecha por Jesucristo por amor a nosotros, a favor nuestro, por su infinito amor, por su gracia, por su misericordia, se entregó por nosotros. Note algo, hermanos, en esto de la palabra de Dios, que antes que el sacerdote pudiera hacer el sacrificio por el pueblo, orar por la congregación, orar por todo el pueblo de Israel, él mismo tenía que ser perdonado. Él mismo tenía que presentar una ofrenda delante de Dios para que sus propios pecados fuesen perdonados. Y aquí vemos que él no podía expiar, hacer la expiación de pecados de todo el pueblo sin antes él purificarse primero. Algo de notar. Cuando Jesús ofreció la perfecta expiación por el pecado, no hizo expiación por él mismo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Porque era un hombre sin pecado, 100% hombre, pero sin pecado. Y no había necesidad de que él fuera a hacer una expiación por sus pecados, porque él es el unigénito Hijo del Dios viviente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Oh, alabado sea Él. El santo, el inocente. Oh, el que no tenía mancha. El único cordero. Digno, digno, digno. Porque no hay otro digno como Él. No hay otro como Él. No hay otro santo como Él. Solo Él, solo Él. Y a Él sea la gloria. Él era apartado del pecado. Porque cree que la muerte no lo pudo detener. Porque la muerte se enseñorea del pecador
que comete pecado, pero la muerte no lo pudo detener porque era sin pecado, sin corrupción, y no lo pudo detener porque al tercer día se levantó con poder y gloria. De la tumba se levantó, y esa es la garantía del cristiano, que ahora él vive para siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el verso 7. Vea, algo de notar muy importante, el verso 7. Dice que después que él hacía su propio sacrificio, llegaba y traía una expiación por él mismo, por él y su casa. Después tomaba dos machos cabríos y los presentaba delante de Jehová. Y vea, dice la historia judía que estos dos machos cabríos tenían que ser parecidos, tenían que tener el mismo aspecto, tenían que tener la misma altura, tenían que ser idénticos. Y dice que sobre ellos echaban suertes. Es decir, que el sumo sacerdote hacían una venda o una cinta y le ponían nombres. Y decía uno de los nombres, decía, para el Eterno y para Azazel. El sacerdote iba a aquella urna y cogía aquel listón con esos nombres, y sin verlos, él llegaba, agarraba uno de esos listones y los ponía en la cabeza de aquel macho cabrío. Es así que echaba la suerte sacando a la verdad quién de los dos machos cabríos iba a ser para Jehová y el otro iba a ser para Azazel. Y vemos que cuando este hombre hacía esto, apartaban a uno a un lado y el otro al otro lado. Cuando yo leía esto, me llevaba a pensar en la historia que la Biblia habla, que en cierta ocasión un rey presentó a dos hombres, uno llamado Barrabás, que traducido es el Hijo del Padre, y el otro llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y se presentaron los dos delante de él y les dijo, escojan a uno. ¿A quién dejo libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Y aquí vemos dos hombres idénticos, del mismo aspecto, pero con diferente condición espiritual. ¿Y qué era lo que gritaba la gente? Queremos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifícale. Crucifícale. ¿Qué pasó con Barrabás? Fue libre. Le traía, hermano, esta comparación. Pero el pueblo escoge a Barrabás para que sea libre y a Jesús para que sea crucificado. Pero ahora vemos los dos machos cabríos. La Biblia a mí me dice aquí en el verso 6 que los dos machos cabríos eran para ofrenda de expiación. Y esto
uno iba a ser degollado en el instante. Uno iba a ser ofrecido y su sangre iba a ser presentada delante de Dios como expiación por los pecados. Mientras el otro, que era para Azazel, era presentado vivo delante de Jehová. Y a este, la Biblia, lo que leímos, dice que en él cargaban el pecado de todos los hombres. Claramente aquí vemos que estos dos machos cabríos, ambos son para expiar los pecados. La expiación es reconciliar al hombre con Dios. Expiación es perdonar pecados. Y aquí ambos machos cabríos, la misión de ellos era para expiar pecados. Y esto lo representa Jesús. Jesús está representando estos dos machos cabríos. Algunos teólogos le pueden dar diferentes definiciones y diferentes formas de pensar. Pero aquí yo veo que los dos machos cabríos están representando el cumplimiento de la palabra de Dios como nuestro Redentor divino por nuestros pecados. Y ese Redentor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, del que el profeta Isaías dijo en el capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia en el verso 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel. Vemos que está representando a Jesús. Algunas iglesias dicen que representa al demonio, pero no es así. Por lo tanto, es necesario que aquel que predica la palabra se informe adecuadamente qué es lo que va a presentar al pueblo de Dios. No es permitido dar ofrendas al demonio. El único que se merece sacrificios es el Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Las manos eran puestas sobre este macho cabrío vivo. Pero yo estudiaba esta palabra y me llenaba de los que es historia judía. Y dice la historia judía, y hay nombres que son reconocidos ahí, que había un hombre, dice la Biblia, que era el que le decían, tú llevarás a este macho cabrío al desierto. Y cuando el macho cabrío había sido elegido para Azazel, le ponían un listón rojo en su cabeza. Luego lo sacaban del atrio. Lo amarraban en un palo. Y la historia judía dice que este macho cabrío, cuando era amarrado ahí en el palo, el sumo sacerdote llegaba y comenzaba a golpearlo. Comenzaba a bofetearlo. Le daba con utensilios en la cabeza, descargando como una ira sobre aquel macho cabrío.
Y dice también la historia de que este sumo sacerdote, porque usted sabe que un macho cabrío tiene barbilla. Dice que el sacerdote, cuando estaba enojado, le arrancaba los pelos de la barbilla y lo bofeteaba. Y esto a mí me llegaba a pensar, hermano, ¿qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Mateo 26, 67 y 68 que le escupían el rostro. Y ese sumo sacerdote, después que golpeaba a este macho cabrío, decía escupirlo. Hermanos, ¿a quién cree que está representando este macho cabrío? Al Cristo quebrantado, aquel que pagó, hermanos, el sufrimiento que nosotros debíamos de pagar. La Biblia dice que le escupían su rostro, le dieron de bofetazos y otros le abofeteaban diciéndole: profetízanos. ¿Quién fue el que te pegó? Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice también en Isaías 56, este hombre, hermanos, habló del Mesías. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que arrancaron mi barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. Hermanos, aquí está hablando la palabra de Dios, lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Oh, hermano, Él sufrió el escarnio que nosotros debíamos haber sufrido. Y le daban de bofetazos, hermanos, le escupían el rostro. Hermanos, lo trataron tan mal. Pero Él sabe por qué se aguantó siendo el Hijo de Dios. Por usted, porque lo miraba a usted y yo, que íbamos directo a una perdición eterna. Que Dios como el que tenemos nosotros. Como nuestro Dios no hay otro. Él es único. Y Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú? Que perdonas la maldad y te olvidas del pecado. Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en el fondo de la mar. Y eso es lo que dice la palabra. Dice que este macho cabrío era enviado al desierto, a un lugar que nadie lo podía evitar. Dios, cuando perdona el pecado del hombre o el pecador es perdonado, dice que Él no se acuerda más de los pecados, porque los pecados dice que son echados al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Dios no anda sacándole en cara nuestro pasado, como algunos, ¿verdad?, le andan sacando el pasado a los demás. Tremendo, hermanos, es la palabra de Dios. Y dice que aquel hombre, aquel que era encargado de llevar este macho cabrío por el desierto, después que el macho cabrío era golpeado y aquel animal iba ensangrentado. Ve, hermano, yo me tomé la atribución de investigar qué significa Azazel. Dice que es una palabra oscura para el idioma hebreo. Que solamente aparece aquí en esta lectura. Y la palabra está compuesta por dos palabras. Asé, que significa cabra, y Azel, que significa salida. Y un comentarista judío dice que Azazel
simboliza una montaña severa, dura, un precipicio que es muy elevado. Esa es la definición de este estudiador judío. Dice la historia judía que era tomado aquel macho cabrío y era llevado por el desierto a un abismo. Cuando el macho cabrío iba ensangrentado y lo llevaban a ese despeñadero, un lugar donde las rocas muy afiladas, y dicen que agarraban el macho cabrío y lo arrojaban al vacío, y aquel macho cabrío, hermano, era despedazado en aquellas rocas filudas. El macho cabrío al momento de dar el contacto con la roca, aquel macho cabrío moría. Pero dice también que ¿cómo sabrían ellos que Dios había recibido esa ofrenda? ¿Cómo sabía el pueblo de que sus pecados habían sido perdonados a través de este macho cabrío? Dice que ponían un listón rojo colgado en la puerta del atrio, y cuando el macho cabrío era arrojado al vacío y el macho cabrío era muerto, aquel listón, por cosas que no podemos entender, se volvía blanco y el pueblo se alegraba porque sus pecados habían sido reconciliados con Dios. Y eso es lo que la palabra nos dice en Isaías 1:18, que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿De quién está hablando la palabra? De Jesús. Y seguía yo estudiando estas historias, porque estas historias son muy interesantes. Los sacrificios siguieron en el templo de Jerusalén. Pero dice el historiador que desde el año 31 hasta llegar al año 70, donde el templo fue destruido, los judíos seguían haciendo su liturgia, su ritual, pero aquel cordón rojo nunca más volvió a cambiar color blanco, porque sabe que está hablando que Jesús fue muerto por ahí por el año 30. Y 40 años estuvo ese listón y no cambió de color. Porque la Biblia nos dice que Él, de una vez para siempre, redimió los pecados de la humanidad. Ya no había más necesidad de sacrificio. Jesucristo había hecho un sacrificio de una vez y para siempre. ¿Se alegra usted por eso? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. ¿Qué escena, hermanos? Cuando estudiamos esto en la palabra de Dios, vemos que estas escenas se quedan, hermanos, no hay palabras. No tenemos la elocuencia nosotros suficiente para declarar, para definir las escenas que nuestro Salvador tuvo que haber vivido. Por amor a ti, hermano, por amor a ti, amigo. ¿Cómo podemos ser indiferentes a las cosas que Dios ha hecho? Y esto, hermano, no es más que una explicación espiritual y simbólica que vemos aquí en la palabra de Dios.
de lo que soportó nuestro Salvador Jesucristo por nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y maldito dice aquel que es colgado de un madero. Dice que por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Tenía necesidad él de venir a sufrir. Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz dice que fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Una cruenta muerte para llevar consigo nuestras maldades. Que quede claro, hermano, que estos dos machos cabríos están representando a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno es el Señor. Cristo vive para siempre. Aleluya. Claro que como el sacrificio expiatorio fue perfecto de parte de Dios, no hubo más necesidad de más sacrificios. Pero dice que si pisoteáremos la sangre de Cristo, no queda más sacrificios, sino una especta y horrenda. ¿Qué dice? Expectación de juicio. Porque ya no hay más sacrificios. Todavía seguirán algunos haciendo sacrificios. Pero el sacrificio verdadero ya se hizo. Se hizo en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que estaba perdido? Usted estaba perdido. Usted era la oveja perdida. Y Él dejó su trono de gloria. Dejó su trono de gloria por venir a rescatarnos. Por venir a ti, mi amigo, por venir a darte vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Dice Romanos 8:11, a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Por medio de Él nosotros hemos sido reconciliados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Solo los podían cubrir. Y temporalmente eran cubiertos. Pero ahora somos santificados. ¿Se alegra usted por eso? Porque ahora somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Hecha una vez y para siempre. No por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre. Hermano, ya se ha de imaginar usted cuando Cristo llegó al cielo con su propia sangre y le dijo: Padre, aquí está este sacrificio. Y ahora el Padre nos ve a través de Jesús. Oh, hermano, cuando nosotros somos renuentes, ¿qué dirá el Padre? Córtame esta higuera. Ya le di oportunidades. Pero ¿qué dice el que redimió nuestras almas? Padre, déjamelo. Déjamelo un año más. Lo voy a abonar, voy a llegar hasta la raíz del problema. Déjamelo un año más y si no, pues. Pero Él es el que intercede. Porque Él es el que pagó. Él es el que sufrió. A Él le dolió. A Él le dolió en carne propia.
Hermanos, somos caros nosotros. La Biblia dice que no valemos oro ni plata. Valemos la bendita sangre derramada de Cristo Jesús. Ni todo el oro del mundo puede comprar un alma. El precio de tu alma es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amigo, tú eres carísimo. Y tu redención ha sido pagada. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. ¿Comprenden lo que es Azazel? Y lo que es la expiación. ¿Lo comprenden ahora? Entonces ya no digamos más. Póngase de pie. La palabra ha sido predicada. Y esta palabra no puede regresar vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el macho cabrillo que fue tirado al abismo. Aleluya. Fue tirado por el hombre, por el pecado. Y fue muerto el Mesías. Pero un día se levantó, aleluya. Él se levantó de la tumba. Y Él está vivo, iglesia. Él vive. He aquí, dijo el Señor, el que estuvo muerto y ahora vive. Y vive para siempre. Y dijo Él, yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Y ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén, dijo Él. Oh, alabado sea Dios. Oh, hacemos una invitación al amigo que está aquí. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, aleluya, como la lana serán emblanquecidos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. La Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanece en ti. Pero si te lavas en la sangre del Cordero, hoy puedes limpiar esos pecados. Oh, hacemos una invitación al amigo. Hacemos una invitación el día de hoy. Oh, alabado sea Dios. Cristo vive para siempre, aleluya. Alabado sea el Cordero de Gloria. Iglesia orando. Iglesia rompiendo cadenas a través de la oración. Él vive y reina para siempre. La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre liberta. Esa sangre da salvación. La sangre de Cristo nos ha hecho libres a nosotros. La sangre derramada de Cristo es la que perdona pecados. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es esa hora, el día que ha hecho el Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Oh. El pecado. Sí, Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Encima del llevo. Sí, Señor. Momento importante. Y en un instante muy decisivo. Fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica.
Hay dos almas para Cristo, hermano. Sangre que me Alejandra e Isis han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esas lágrimas que ellas están derramando es señal de que Cristo ha salvado sus vidas. Yo invito a la congregación que le dé la bienvenida en esta hora.